Hoy vamos a estar hablando un poco sobre pasar al otro lado. Esa es una frase como cliché, ¿no? Y una frase que no le gusta a mucha gente. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿no? Que habla un poco sobre las dudas, sobre dudar en nuestra fe, ¿no? A veces caemos nosotros en el error, ¿no? Y en la religiosidad, puede ser, de que muchas veces dudamos en medio de nuestra fe, llegamos a dudar de algo que Dios nos ha dicho o algo que supuestamente debe suceder y, y pensamos que estamos pecando, pero realmente la duda Dios la permite. Lo que Dios no permite es la incredulidad, y eso vamos a estar hablando un poco. No sé si les ha pasado, ¿no? Si les ha pasado que alguna vez te dice, bueno, ¿será que esto que Dios me dijo? ¿O será que, no que soy yo que me estoy volviendo loco? Esa frase de pasar al otro lado se asocia mucho con el que, bueno, me voy a morir, ¿no? Pero realmente estamos hablando de pasar al otro lado o de cruzar en fe, ¿no? Em, Cada uno de nosotros quizás ha tenido su batalla personal en cuanto a fe me refiero, ¿no? Nosotros por lo general hemos tenido todos una batalla de fe en algún área de nuestra vida, ¿no? Y por lo general cuando hay una batalla de fe o cuando hay un momento donde debemos dar el paso, eh, viene una etapa nueva, ¿no? Y esa etapa nueva por lo general es oscura. ¿Por qué? ¿Oscura por qué? Porque no lo conocemos. Entonces, por lo general, todo comienzo es oscuro. Es decir, vamos a hacer pruebas. Cuando usted estaba en el colegio y usted pasaba de grado, o de bachillerato, pasaba de año, usted siempre sentía incertidumbre de qué iba a ser el nuevo año. Saludos, Lu, bendiciones. Fuerte abrazo a ti, a Magali, a Moremi. Si usted se mudó de ciudad o de país, al usted ir a ese nuevo lugar, usted sentía incertidumbre, no sabía, no veía qué iba a pasar. Y tú dices, wow, se convierte empieza una transición, ¿no? En nuestra fe y en nuestra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos qué es lo que Dios hace. Y pensamos que debemos saberlo, pero no siempre Dios nos va a revelar o nos va a decir cómo va a hacer las cosas. O sea, porque pueden llegar a haber dudas en nuestros pensamientos, en nuestra vida, de cómo Dios va a hacer las cosas. O sea, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Qué va a pasar este nuevo año? ¿Qué va a pasar después de la cuarentena? O sea, las dudas son normales en la vida cristiana. Y creo que si usted no las ha experimentado, no, yo sí, en lo personal. Y a pesar de que uno tiene una fe ciega, uno siempre va caminando, pero puede llegar a venir un pensamiento de perro, ¿será? Y quiere decir que una duda se convierte en una pregunta sin respuesta, pero no quiere decir que no vaya a darse. Muy diferente a la incredulidad, que es lo que les vengo diciendo. Porque la incredulidad es rehusarse a creer en algo aún teniendo la respuesta. Entonces tú dices, ya va. O sea, tú no puedes, o sea, si tú ves un milagro en una persona que Dios hizo en alguien, entonces tú te da la gana de no creer, es porque no quieres, aunque tienes la prueba allí. O sea, por eso existen hay esas preguntas en nuestra mente muchas veces. Una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿Dios está en medio de mi situación? ¿Dios está en medio de mi circunstancia en este momento? Esa es una pregunta que podemos llegar a hacernos. Quizás algunos están pasando una situación más dura que otros. Y puedes llegar a preguntarte, ¿Dios está en medio de esta situación? Y realmente nos llega también a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el carácter de Dios en esto? O sea, ¿qué va a buscar hacer Dios conmigo en este proceso, ¿no? Son dudas que vienen a nuestra mente. O sea, si no es así, bueno, dígame, no, pastor, te has equivocado, escríbame ahí. Ahora, si nosotros decimos que la duda es un pensamiento natural,
en nuestra vida cristiana, también la palabra nos enseña que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos los dará. O sea, todo lo que pidas al Padre en mi nombre se dará, Él te dará. Entonces, ¿por qué? Entonces vienen varias preguntas, como me la hizo ayer, como sucedió conmigo una oportunidad con una amiga, una amiga muy querida, que su madre falleció hace muchos años. Y una de las preguntas que ella me hizo cuando nosotros hablamos de estos temas de Dios, decía, pero si Dios es bueno, si Dios me ama, ¿por qué dejó que mi mamá muriera? Esa es una pregunta bien difícil de responder. Y una pregunta que, la respuesta que, lo único que yo le puedo, y que fue lo que Dios me puso en ese momento, es decir, yo no lo sé. Yo no sé por qué Dios permitió que se muriera, pero lo que sí te puedo decir es que siempre hay un propósito. Entonces, vienen esas preguntas tan profundas que tú dices, wow, entonces ¿cómo es que si yo pido algo Dios no se cumple? Porque entonces vienen preguntas, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Verdad? ¿Por qué me dieron una palabra de bendición, de prosperidad? Y veo como que todo se puso en contra. Como que veo que no, que vas a ser próspero, vas a ascender en tu trabajo, y resulta que llegas al trabajo la semana siguiente y te votaron. Entonces, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué es esto? O sea, yo creo que eso, a la gran mayoría de la gente que decidimos por Cristo, eso nos pasó al inicio. Dijimos, wow, ¿qué pasó? O sea, si supuestamente Dios me dijo esto. Entonces, la cuestión está que se trata de que buscamos hallarle la lógica, buscamos entender. O sea, pareciera como que es como que siempre estamos jugando al escondite con Dios, ¿verdad? Dios te promete algo, pero después se te esconde porque se te da lo contrario. Entonces dejamos de entender cómo funciona la obra de Dios. Y a la par se levantan las contradicciones, las cosas, los obstáculos que aparentemente dejan ver como mentiroso a Dios, o al profeta que te dio la palabra, o a la persona que te habló en nombre de Dios. Entonces, ahí empieza un poquito, aparece un poquito más álgido el tema, ¿no? Porque no se trata de eso. No se trata de eso, porque si la Biblia nos enseña que Dios hace hablar hasta las piedras, entonces no se trata solamente del hombre que te está dando la palabra, sino que si realmente es Dios que te está hablando, eso se cumplirá y eso se dará, ¿no? Ahora, lo que nosotros no entendemos están formando en nosotros mentalidad de reino, es decir, de dominio y señorío de Dios sobre nuestras vidas. O sea, el hecho de que tú y yo tengamos dudas no quiere decir necesariamente que las cosas están fuera de control. Dios siempre está en control. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos y como personas, y sobre todo nosotros los hombres nos pasa mucho, y algunas mujeres, sobre todo las mamás echadas para adelante, todas las madres, que pronto es el Día de las Madres, ¿verdad? Este domingo, si no me equivoco. Entonces siempre les gusta tener el control, echar para adelante, pero resulta que cuando viene la duda o viene el que desconocemos algo que no entendemos, entonces nos sentimos perdidos. Entonces, quiere decir que debemos dejar que Dios tome el control. Es decir, que no sepamos lo que está en la mente de Dios en un momento dado, no significa que nosotros no estemos en la mente de Dios. No sé si me entiende, ¿no? Ahora, lo importante en estas situaciones es cómo enfrentamos el problema que atravesamos. Eso es lo que nos marca la diferencia de nosotros con la gente que no tiene a Cristo, con el que no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que las revelaciones son progresivas. Y muchas veces en esas revelaciones nos va a tocar entender y aprender que quizás lo bueno de ayer no me sirve para el hoy, ¿verdad? Vamos a verlo así. Quizás usted hizo una comida muy buena, no sé, vamos a pensar una comida que se pueda dañar muy rápido, granos. Los granos se dañan rápido. Quizás esto hizo unos granos que quedaron muy buenos, unos garbanzos con chuleta y no sé qué. Y al día siguiente los dejó fuera de la nevera, los dejó ahí a la intemperie, y resulta que al día siguiente se dañaron. Y a lo mejor se los comió y resulta que le dieron dolor de estómago muy fuerte.
cólicos y todo lo demás. Quiere decir que lo bueno que fue ayer no sirve para el hoy. Entonces, no podemos aferrarnos solo a lo bueno del pasado. No quiere decir que es que uno lo va a borrar. Va a haber siempre el recuerdo, el buen recuerdo de muchas cosas buenas del pasado. Pero muchas cosas de nuestro pasado no nos van a servir para el hoy y mucho menos para el mañana. Entonces, quiere decir que tenemos que empezar a buscar esa revelación progresiva que tiene Dios para cada uno. Yo conversaba con la pastora hace un rato, porque nosotros seguimos unas cuentas en redes sociales de psicólogos infantiles y temas para cómo lidiar con los temas de los niños y todo esto, ¿no? En una de las cuentas se estaban hablando de que, bueno, de que si tu hijo, de que si no lo regañas, de que si tu hijo bota el champú, el jabón y lo botó completo porque quería hacer un baño de espuma. Entonces, bueno, yo le dije, no, bueno, la próxima vez no va a haber baño de espuma porque no hay para comprarlo, no lo vamos a comprar. ¿Y qué sucede? Yo le decía, pues, pero ¿qué sucede con un niño que entiende eso y te dice, bueno, está bien, no hay? ¿Cuál es la? Ahí no va a haber ningún acto de conciencia en él. Y decir, bueno, no, listo, no lo tengo. ¿Me entiendes? Porque yo lo que quería decirle a ella con ese comentario era que todos son distintos. O sea, tú puedes tratar de manejar un patrón de crianza, pero todos van a ser diferentes. Todos nosotros somos hijos de Dios, todos los que hemos confesado a Cristo somos hijos de Dios, pero con Dios tiene con cada uno de nosotros un trato diferente porque somos distintos. Cada uno tiene cosas que sanar diferentes, tiene situaciones distintas, tiene pensamientos distintos y tiene quizás anhelos diferentes. Entonces te empiezas a dar cuenta que Dios necesita tratar con cada uno de forma diferente. Entonces, a eso es lo que voy, ¿no? Ahora, nosotros no podemos buscar entender todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros con una vieja mentalidad. Por eso les hablaba del tema de pensar en el ayer, sino buscar renovar nuestra mentalidad. O sea, hay que renovar la manera de procesar las cosas. Nosotros podemos ver en la Biblia el ejemplo de Moisés. Moisés sacó al pueblo de Egipto. Pero el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. Ese pueblo no pasó. No le sirvió para ese momento presente que ellos vivían. Entonces, nos damos cuenta que lo bueno para este tiempo, para el hoy, quizás fue para ayer, no, quizás no lo es para el hoy, ¿no? Entonces, quizás lo bueno de ayer puede ser tu enemigo hoy, ¿ok? Así que hay que aprender a cruzar al otro lado, hay que aprender a pasar al otro lado. Por eso yo decía esa frase al inicio de, bueno, que vamos a hablar hoy de pasar al otro lado. Bueno, sí, ¿será que no vamos a morir todos? Bueno, todos nos moriremos algún día, lo que esperamos es irnos con Cristo. Ahora, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Cambiando esa mentalidad de codependencia y de servilismo a una mentalidad de bendición. Quiere decir esto, nosotros somos siervos y buscamos servir a Dios y buscamos honrar a Dios, pero entendiendo que eso no lo estamos buscando por un beneficio, sino simplemente porque amamos a Dios. Las bendiciones llegarán como añadidura a eso. Ahora, nosotros no podemos querer entender las cosas sin pasar en una zona de riesgo. En la zona de riesgo es el momento de oscuridad que les decía al inicio. O sea, cuando viene esa nueva etapa, ese momento de oscuridad se convierte en una zona de riesgo. Ese momento de incertidumbre, de desconocimiento, se convierte en una zona de riesgo. Si tú vamos a hablar, por ejemplo, en la vida de negocios, los que son empresarios, comerciantes o emprenden algo, o emprendedores en algún área. Si tú no tomas riesgo, por supuesto que tú no vas a avanzar de allí. O sea, va a haber un punto de tu negocio, de tu emprendimiento, de lo que tú hagas, que tienes que avanzar. Porque si no, te vas a quedar estancado. Lo mismo sucede en el mundo espiritual, lo mismo sucede en nuestra vida con Dios. Entonces te das cuenta que tú necesitas realmente asumir esa zona de riesgo, aunque quizás en tu mente en ese momento exista duda. Pero quiere decir que tienes duda, pero sigues teniendo fe de que Dios hará. Sigues teniendo la fe de que Dios es quien está obrando. Esa es la diferencia. Ahora, cuando ya en incredulidad, tú dudas y dices, nah, yo me echo para atrás, yo no voy para allá. Yo no voy para allá porque no, para allá me puede agarrar el lobo.
Pero tú dices, no, cuando tienes la fe, tú dices, no, que a mí Dios me dijo esto, 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 yo sé que Dios está conmigo, la palabra me enseña que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, a pesar de que allá está, yo no sé qué va a suceder allá, yo voy a seguir avanzando. Eso es lo que nos lleva a prepararnos a un nuevo tiempo, un nuevo nivel, a una nueva etapa, ¿ok? Creo que este tema de qué va a pasar es algo que viene meditando mucha gente, sobre todo en este tiempo de cuarentena. Ayer me di cuenta que estaba leyendo por ahí una noticia, un Twitter, que decía que ya tenemos 53 días de cuarentena. Y dije, wow, ya van 53 días, increíble. O sea, yo porque no llevé la cuenta, a mí en realidad no me interesa la cuenta, de verdad, pero 53 días. Entonces yo sé que hay mucha gente que se puede estar preguntando y diciendo, bueno, ¿y después de esto qué va a pasar? Y tú puedes escuchar muchos especialistas del mundo, mucha gente preparada, mucha gente que conoce los temas políticos, económicos, mundiales, diciéndote que cuando volvamos no va a ser lo mismo, no vamos a poder volver a la normalidad. Entonces, porque quiere decir que hay una nueva etapa, hay un nuevo proceso, hay algo nuevo que cruzar. ¿Me entiendes? Entonces, creo que Dios nos está preparando en este tiempo, ¿no? Por eso te digo, Dios primero nos va a meter en la tormenta y luego te va a explicar el porqué de la tormenta. ¿Por qué la atravesaste? Entonces, porque cuando tú estás en medio del problema o en medio de la circunstancia, tú vas a decir, bueno, Señor, pero ¿por qué estoy yo aquí? O sea que entonces uno empieza a pedir perdón desde que estaba chiquito, de todo lo que hizo, de que me robé un caramelo, de que Señor, de que perro, de que tuviste un mal pensamiento, de que se te fue un ojo por ahí con una chica. Todas esas cosas empiezas a pedir perdón, pero no entiendes que Dios te metió en ese proceso exactamente para explicarte ese por qué y el para qué, como dice Genaria aquí en el Facebook. Exactamente para eso, el por qué y el para qué. Entonces, por eso Dios te mete primero allí y después te dice, ok, ¿por qué estás aquí? Y el para qué vas allá, estás en este proceso. Entonces, por supuesto, por eso mismo Jesús le hablaba en parábolas a sus discípulos, a sus apóstoles, les hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque, claro, porque así no todos lo entendían porque, fíjense esto, porque todos los fariseos, de lo que escuchaban, ellos hacían una ley con eso. Entonces, quiere decir que vamos a poner en ejercicio un poquito eso que hacían los fariseos. Los fariseos escuchaban, eso es una ley. Esto es una ley, pero no lo practicaban, no lo vivían. En pocas palabras, ellos decían, no, esta es la tormenta, esto es el porqué de la tormenta, el para qué, y la ley es esta, no vamos a entrar para allá. Pero te das cuenta que cuando tú vives eso, esa ley se convierte en una forma de vivir. Por lo tanto, no se convierte en algo pesado. Si tú dices, bueno, hay tal circunstancia, bueno, mi fe no decae, yo voy a buscar más de Dios, voy a buscar presencia, voy a buscar la revelación de eso y voy a seguir avanzando. Entonces, a veces la gente y el mundo cree que saber, que el conocimiento te da la licencia o el derecho para imputar pecados a otros. Estamos hablando, si hablamos de la ley, o sea, ¿qué le pasaba a los fariseos en la época de Jesús? Los fariseos tenían el conocimiento, ellos sabían de la ley, conocían el Tanakh, conocían mucho la Torá de profundidad, la estudiaban desde niños. Pero ese conocimiento los hacía ignorar que ellos mismos estaban viviendo así. Y eran los mismos que imputaban a la gente por sus pecados. Eran los mismos que señalaban y condenaban a muerte incluso quien cayera en pecado. Entonces, el conocimiento no te da licencia ni te da derecho de quizás señalar a otro. Entonces, por eso es que a veces uno puede ver personas que señalan a otro criticando el dolor del otro, señalando, bueno, ¿por qué no? Bueno, pero eso es porque tú eres un pecador. Por ejemplo, si quizás vemos un muchacho, un joven, una joven que cayó bueno, no tan jóvenes también, que cayó en temas de drogas, adicciones y todo lo demás, entonces inmediatamente vienen a achaque a los padres. No, porque eso es porque el papá nunca estuvo pendiente, o eso es porque la mamá nunca estuvo pendiente. Y eso a ciencia cierta uno no lo sabe. A ciencia cierta no sabemos qué sucedió allí. Entonces se convierte en una crítica, y muchas veces una crítica legalista, ¿no? Una crítica desde el conocimiento y no desde el sentimiento y el amor en Cristo a la persona, ¿no? Sí. Vamos a leer un momento
Salmo 84. Dice, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso, anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en el templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que te tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recoger tus sendas. Cuando pasa por el valle de lágrimas, ya escucha esto, cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob, oh Dios de escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Entonces, fíjense que ese versículo 6, sí, dice, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Entonces, te das cuenta que tú dices que a pesar de quizás una tormenta, a pesar de que quizás haya un momento, una circunstancia difícil, esa situación Dios la puede convertir en una fuente de bendición para tu vida, para que otros beban además. Porque cuando hablamos de manantial, hablamos de... Vamos a ver, usted compra el botellón de agua en su casa, usted quizás tiene filtro, pero usted procura beber agua pura, agua limpia. Entonces, si usted, su circunstancia permite que Dios la convierta en fuente de bendición, en un manantial, bebe usted de ese manantial y bebe todo el que se acerque a su vida. Y tú dices, wow, ya va. Entonces sí tiene un propósito tu proceso, sí tiene un propósito tu circunstancia, sí tiene un propósito todo esto que estamos viviendo hoy día en cuarentena. Para que usted y yo podamos, como hijos de Dios, llevar a otro, llevar afuera lo que vivimos y lo que Dios nos dio en casa. Incluso a nuestros vecinos, a nuestra familia que quizás no estamos bien, no vemos porque está lejos. Pero cuando los veamos, decir, bueno, mira, Dios me enseñó esto y aquello. ¿Ok? Porque yo estoy tan seguro que estamos en un tiempo donde Dios está sacando de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, terminando de limpiarlo, sacando lo que no es correcto, mostrándote, decir, ¿para qué te pasa? No me estás buscando, no estás orando, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Estamos en ese tiempo. O sea, en pocas palabras, Dios está convirtiendo el valle de lágrimas en fuentes, en manantiales. Amén. Entonces, por eso que cuando no entendemos lo que sucede y no juzgamos lo que Dios está haciendo en ti o en otros, entonces hay una fe de fidelidad que está creciendo en tu vida. Está creciendo tu fe. Yo no sé si usted ha orado por eso, pero yo en lo personal he orado por eso. Señor, que mi fe siempre crezca, que mi fe cada día crezca, cada día más. Bueno, ¿tú sabes qué le está diciendo a Dios? Ayúdame a pasar las pruebas. Señor, entonces, y pum, y viene la tormenta, viene la prueba, y el Señor te dice, ok, ¿tú quieres que tu fe crezca? Ahí está. Ten fe que yo te voy a ayudar, ten fe que yo te voy a levantar, ten fe que yo te voy a sanar, ten fe que yo te voy a restaurar. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Entonces, tú dices, epa, ya va. Entonces uno empieza a decir, ya va, entonces he dudado, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué dudé? Ahora, Pablo dijo en la palabra, que él dijo, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo fui enseñado para estar bendecido y pasar por momentos difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted se imagina, a veces cuando se nos empiezan a poner las cosas apretadas, dice, perro. Pero como tú realmente entiendes un corazón que busca de Dios, que quiere que sea Dios que lo moldee, pueden venir tiempos difíciles, tiempos un poco más sencillos, tiempos de oscuridad y tiempos de más claridad, pero tú vas a tener la fe que Dios está contigo en ese momento. Por eso es que en la mayoría de las veces en ese caminar es que Dios empieza a revelarte.
Por eso es que no podemos esperar a decirle, Señor, muéstrame, revélame para hacer. No. El Señor te va a decir, camina, y a medida que camines, Él te va a ir revelando. A medida que tú vas haciendo, Él te va a ir dando, ok, ahora haz esto, ahora da el paso para allá, ahora detente, ahora párate, ahora siéntate, ahora duérmete. Eso es lo que le espera. Pero si usted y yo no avanzamos porque tenemos miedo a irnos a la zona de riesgo, a pasar esa zona porque está oscura, entonces eso es como cuando uno estaba pequeño, y yo no sé usted, pero mi familia materna es barloventeña, y cuando tú ibas para allá, para el pueblo de mi abuela, claro, por supuesto, eso es un monte donde las casas eran abiertas, el patio era el monte. Y te daba miedo salir porque tú te salía que si te iba a salir ese, no sé quién, que si te va a salir, que si te, no va a salir nada. La cuestión está en que uno le daba miedo porque el baño de la casa quedaba del otro lado, al final del pasillo de toda la casa, y todo estaba oscuro a las 2 de la mañana. Entonces, si había dos opciones, o te hacías en encima, o te hacías en la poseta, en la cama, o ibas a la poseta al baño. Algunos tenían vacinilla debajo del asiento, debajo de la cama, para no pararse y para allá. General dice por aquí, se logra si nos alineamos con el Espíritu de Jehová, la carne nos da temor. Sí, claro que sí. Pero claro, entendiendo que vivimos en un cuerpo carnal, nos lleva a entender que va a haber momentos en nuestra carne que nos va a dar miedo, que va a haber la duda, que nos va a asustar. Pero la carne no puede estar por encima del Espíritu. Ese es el asunto. Entonces, no, yo chévere. Yo tengo temor, pero por eso es que a veces piensa, a veces la gente piensa que es valiente el que no tiene miedo, y realmente es valiente el que tiene miedo y lo supera. O sea, realmente el tema no está en el temor, el tema es avanzar en medio del temor. ¿Okay? Pues si vamos a la palabra, nos damos cuenta que el Señor en Getsemaní tuvo temor en su carne. Le dolió y no quería, pues le dijo al papá, si puedes, a que pase de mí esta copa. ¿Me entiendes? Le dio susto. O sea, imagínese que usted le diga a usted, o sea, usted que me está viendo, que usted le diga hoy, mira, tú en 3 días vas a ser crucificado, te van a caer a palo, te van a torturar, te van a poner una corona de espinas, te van a clavar una lanza por el costado, te van a dar no sé cuántos latigazos, te van a desgarrar el cuerpo y te van a poner a cargar una cruz un poco de kilómetros hasta llegar al Golgota para que tú... Claro, yo me asustaría. Yo me asustaría decir, llévame de una vez. ¿Me entiendes? Entonces, eso en la carne se puede llegar a dar. Pero la cuestión es la fe y querer hacer la voluntad del Padre y no la de uno. ¿Ok? Cada paso es un acto de fe, dice Carolina. Correcto. Cada paso es un acto de fe. En nuestra vida debe ser así. Cada paso es un acto de fe. Por eso en nuestra vida no puede existir las cosas al azar. Siempre son cosas con un propósito. Dios va a resguardar nuestra vida mientras no cumplamos ese propósito. Pero no busquemos salirnos de él. ¿Ok? Vamos a leer un momento Juan 13. Juan 13:7 nos dice... Estamos hablando de cuando Jesús hace el lavatorio de pies, cuando le lava los pies a sus discípulos. Pero fíjese que cuando le dice en el 6, dice, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Pedro le dijo que no le iba a lavar los pies. Pero Jesús le dice, en el versículo 7, dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Eso es una frase muy de padre, muy de papá. Porque nosotros como padres, los que tienen hijos que me están viendo, o los que tienen quizás discípulos o alguien que están formando en algún área, usted sabe muy bien que muchas veces usted le va a decir algo a su hijo y no le va a dar la explicación completa. Y tu hijo te va a decir, papá, ¿pero por qué? Bueno, papi, porque por ahora no te lo puedo decir, pero por ahora no lo vas a entender. Y listo. Pero la realidad es que nosotros tenemos que empezar a superar los tiempos de oscuridad, pero dando el paso de fe, para que Dios empiece a mostrarte, para que Dios empiece a mostrarte los acontecimientos y todas las cosas que van a empezar a vivir en ese camino. Pero no siempre Dios nos va a dar esa respuesta al inicio. A lo mejor es luego, primero muchas cosas vamos a necesitar primeramente madurar para que Dios nos las dé. Porque si Dios no nos las da, si Dios nos lo dice desde antes, quizás nos mata. ¿Sí me entienden? Vamos a poner otro ejemplo, tomando el ejemplo de padres e hijos.
hablar con nuestros hijos de sexualidad es importante, sí, claro. Nosotros somos quienes debemos enseñar a nuestros hijos de eso, de ese tema, antes que lo enseñen en la calle, ¿verdad? Pero tiene una edad, ¿cierto? Tiene una edad que tú ya cuando empieces, y tú conoces a tu hijo, tú empiezas a hablarle a tu hijo o a tu hija de sexualidad. No es que tu hijo tiene 5 años y le vas a empezar a explicar, bueno, todo con pelos y señales, porque es que tengo que hablar a mis hijos. No, porque lo estás matando, lo estás lanzando antes. ¿Me entienden? Aunque ahorita la tecnología y los chamos están muy avanzados, pero es entender que todo tiene un tiempo en Dios. O sea, quiere decir que quizás hoy Dios no te ha revelado algo, que quizás hoy Dios no te ha dado, y tú todavía te encuentras en duda si dar el paso o no, pero Dios te está diciendo, bueno, da el paso para Él revelarte. Entonces, quizás las cosas están oscuras hoy. Eso es lo que le decía Jesús aquí, que dice, hoy no entiende, ahora no entiende, pero quizás mañana ya tienes claridad. ¿Ok? Entonces, se trata de no desesperar, de no tener temor. O sea, los que somos hijos de Dios, los que somos realmente tenemos fe en el Señor, somos como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece. ¿Me entienden? Estamos firmes. No importa lo que suceda, no importa. ¿Ok? Tu fe es firme en Cristo, tu fe es firme en lo que Dios ha hablado a tu vida. Fíjense que en la Biblia los tiempos de oscuridad se refieren simbólicamente a varias cosas, ¿no? Uno, desconocer cosas, detalles, pasos a seguir. O sea, hay personas como yo estudié ingeniería, soy una persona muy sistemática. A mí me gusta el paso a paso. El paso 1, esto. Paso 2, esto. Paso 3, esto. Las personas que son diseñadores, que son artistas, pintores, tal, o sea, son más creativas y ellos pueden tener quizás un mapa mental más amplio en esas cosas y no tan sistemático, sino bueno, comienzan por un lado y después arrancan para otro. Pero hay personas como yo que son sistemáticos. Entonces, si en ese paso a paso, si tú tienes el paso 1 y de repente se presenta en el paso 4 y te trancas, dices, bueno, ya va, pero me falta el 2 y el 3. Entonces ahí hay un problema. Tenemos que dejar de dejar que eso no nos tema, no permitir que eso nos dé temor, ¿no? En avanzar. Otra cosa que se refiere simbólicamente a los tiempos de oscuridad: ignorancia, falta de entendimiento. También se refiere a un lugar secreto, a un lugar de intimidad, tiempo de privacidad. Y habla también de ser guardado por Dios por un tiempo. Para un tiempo oportuno de manifestación. Eso también habla de tiempo de oscuridad en la palabra. Eso se refiere simbólicamente también en la palabra a eso. Ahora, cuando uno se refiere a tiempos de manifestación, o sea, entendemos que la oscuridad es temporal. Si yo le pregunto a usted, ¿usted ha tenido algún momento oscuro en su vida? ¿Qué me diría? Yo creo que sí. O sea, guiándonos por cualquiera de estas simbologías que estamos conversando de los tiempos de oscuridad, digo, sí, yo he tenido un tiempo de oscuridad. Quiere decir que los tiempos de oscuridad en nuestra vida nos están metiendo a un tiempo de preparación, a un tiempo de entrenamiento, nos lleva a reflexión y a formación del carácter personal. ¿Saben? Cuando nosotros pensamos a David en la cueva, pensamos en David cuando estaba en la cueva, que tenía a Saúl, que cortó parte de su vestidura. Eso es un momento de entrenamiento y de crecimiento y de formación de carácter muy fuerte. Porque él pudo haber matado a Saúl en ese momento y haberse acabado la persecución y haber sido nombrado el rey y punto. Pero él sabía que no era la voluntad de Dios. Él sabía que estaba tentando contra un hombre que había sido ungido por Dios en ese momento. Entonces, quiere decir que la primera persona que debemos examinar nosotros en esos tiempos de oscuridad es a nosotros mismos. O sea, porque es fácil señalar y juzgar a otro, es fácil realmente decir, aquel está mal, este predicador está predicando mal, este profeta, este falso profeta, mira lo que es cristiano, mira lo que está haciendo, mira aquel impío que no conoce a Cristo, arrepiéntete para que no te vayas para el infierno. Es muy fácil caer en esas cosas. Pero cuando nosotros vamos a tiempos de oscuridad, lo primero que debemos hacer es examinarnos. Y en estos tiempos proféticos aún más, porque si Cristo viene ya y usted sus cosas no las tiene alineadas con Dios, cuidado si se queda usted y al que usted señala, no. Ese amor sí se salva. ¿Entienden?
Y eso no lo digo para que se asuste, yo lo digo para que tome acciones. O sea, porque realmente lidiar con la gente es complicado. Lidiar con la gente es muy, muy, muy difícil. Y dígame si la persona es complicada de por sí. Yo no sé si a usted le ha pasado. Que hay gente que tú la tratas y a lo mejor tienes un roce y bueno, pero la persona es chévere, no hay problema, no pasó nada. Pero hay gente conflictiva. Quizás uno mismo es conflictivo. Yo lo admito, los que me conocen saben que yo soy peleón. Sí, estoy trabajando en eso. La pastora todos los días trabaja conmigo en eso. Y Dios, por supuesto. Entonces imagínense conseguirse dos personas con el mismo carácter. Por ahí hay alguien que me está dando unos corazones, que creo que es Ariana, que ya sabe que chocábamos mucho, porque ella tenía un carácter también como fuerte y yo tenía un carácter fuerte. Entonces imagínense, pum, 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 todo el día peleando. No. Entonces te das cuenta que tienes que empezar a revisarte tú mismo. El hecho de que tú te revises tú mismo te va a llevar a hacer los cambios necesarios para mostrar a Cristo al mundo a través de tu vida. El Señor nos dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la que está en tu propio, la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3, correcto. Por eso es más fácil juzgar y dar al otro, decir, mira lo que está haciendo aquel, y decir, no, mira lo que estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque eso duele, porque cuesta reconocer, porque nos toca, pues. Entonces cuando reconocemos, entonces viene el asunto, ¿no? Entonces ese tiempo de oscuridad es un tiempo de vernos cara a cara nosotros mismos, cara a cara con lo que Dios ha hecho en ti. Entonces, ese es un tiempo por general que es secreto entre tú y Dios. Yo en lo personal amo ese tiempo. Yo amo ese tiempo porque en ese tiempo uno no está vestido de nada, uno realmente está desnudo delante de Dios. Y yo en lo personal digo al Señor: tú sabes quién soy yo, tú sabes cuáles son mis fallas, tú sabes cuáles son mis pecados, tú sabes cuáles son mis pensamientos. Cámbiame esto, quítame lo otro, ayúdame. Y uno le dice: Señor, ya no aguanto más, no me calo más esto. Esos son los momentos de intimidad con Dios. Y esos momentos son los que te hacen crecer. En esos momentos es donde se empieza a romper la duda que quizás hay en tu mente. Pero tienes que entrar a esa zona oscura, a ese tiempo a oscuras, a ese tiempo de intimidad. ¿Ok? Fíjense que las personas que no están conscientes de quiénes son o de lo que hacen, por lo general dañan su relación con los demás. Sea amistad, sea relaciones ministeriales, sea relaciones laborales, sea relaciones amorosas. O sea, cuando tú no estás consciente de quién eres, siempre vas a dañar la relación con la otra persona. Hay un ejemplo muy común en cuanto a los padres. Vamos a tocar el tema otra vez, padres e hijos. Cuando los padres, que sus hijos, no es que mi hijo no, porque yo lo personal lo viví, yo he dado personalmente ese testimonio más de una vez, que me tocó amigos donde yo sabía que mis amigos eran unas joyitas y su mamá no, porque es que por culpa tuya mi hijo es así. Y era al revés el asunto, ¿no? Entonces, tú no te das cuenta de que cuando tú no reconoces, dañas la relación. Es como que no estás reconociendo, pues. Es como que tú digas, bueno, tú eres ladrón. Digo, no, yo no robo, soy un trabajador. No, tú eres ladrón. No, ¿cuál trabajador? Eres un ladrón y listo. ¿Ok? Ahora, estas personas por lo general no logran manejar momentos de reflexión, no manejan esos tiempos de oscuridad, de intimidad con Dios, de tener quietud. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento, no hay realmente una autoevaluación, puede decirse. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que muchas veces es necesario que Dios interrumpa las agendas, como lo hizo ahorita. Dios interrumpió la agenda del mundo, totalmente. Pero es para que aprendas a manejar las malas costumbres, los malos hábitos, las rutinas, porque ahora Dios te cambió todo el panorama. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque muchas veces nos aferramos a lo que aparentemente tenemos o a los títulos y creemos que somos eso. Y estoy hablando de títulos profesionales, títulos ministeriales,
títulos, no sé, del mundo, pero también nos aferramos a lo material y pensamos que eso es lo que nos da identidad y poder. Pero la realidad es que si te quitan todo eso, ¿qué tienes? ¿Qué hay? ¿Quién eres? Empiezan las preguntas, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva realmente a ese tiempo de oscuridad, de meternos, de escondernos con Dios. ¿Ok? Ahora, eso nos ayuda a conseguir las respuestas que realmente necesitamos. O sea, ese quién soy, cómo me perciben, cómo me ven. Soy sincero conmigo mismo. ¿Entiendes para qué naciste? Entonces, son preguntas que no son fáciles de responder. O sea, eso no es fácil de responder. Porque haga ese ejercicio. Sobre todo el de la sinceridad con usted mismo. Porque a veces nos engañamos, nos autoengañamos. Pero sea sincero con usted mismo. Por ejemplo, una pregunta. ¿Es feliz? ¿Realmente ama estar con Dios? ¿Realmente da gracias por lo que tiene? ¿O realmente en su corazón hay codicia? No estoy diciendo que no pueda anhelar mejores cosas ni mejor calidad de vida. No, claro que sí. Yo creo en un Dios que bendice a sus hijos, un Dios de prosperidad, claro que sí. Pero lo anhela con codicia, es mi pregunta. O sea, haga ese ejercicio. Haga ese ejercicio. Porque por lo general esas preguntas nos definen, ¿me entiendes? Esas preguntas te definen. Si no vamos a intimidar con Dios, si no nos metemos en esa zona de riesgo donde podemos salir cuereados, entonces vamos a ser definidos por las circunstancias. Y los cambios van a ser externos. Ahora, si yo le pregunto a usted qué le gustaría hacer luego de que se acabe todo esto, si Cristo no viene antes, ¿verdad? ¿Qué te gustaría hacer antes de que entráramos en la pandemia? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría ser tratado? ¿Cómo te gustaría tratar a la gente? ¿Vas a seguir tu vida igual, la misma rutina? ¿Verdad? Ah, bueno, ya se acabó de seguir la misma rutina. Te vas a dar cuenta que es vacía, o te has dado cuenta que era vacía. Entonces, va a haber cosas que tú dices, no, yo quiero hacer esto. Yo en lo personal, meditando en eso, yo dije, realmente esto nos lleva a que realmente le demos valor a las cosas a las que tenemos, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu casa, a que tienes así sea un plato de arroz solo, a que tienes quizás un par de zapatos si se ha roto, a que tienes salud, así no tengas nada. Te lleva a darte cuenta y dices, qué importante el poder realmente darnos cuenta de qué es, de quiénes somos en Dios. ¿Y por qué le hago esa pregunta? ¿Qué es lo que le gustaría hacer? Porque la única forma de que usted y yo podamos hacer cosas diferentes, cosas nuevas en Cristo, es que crucemos la zona de oscuridad. Que pasemos esa zona, que pasemos la zona de confort a través de la zona de riesgo. Para que usted realmente pueda crecer y ser formado, entrenado en lo que debe ser. Porque si no siempre va a estar como asustado y se va a quedar allí. Cuando nosotros vamos a la palabra en Lucas 8:22 nos dice lo siguiente. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y el agua le obedecen? Entonces, ¿qué pasa? Vemos que ellos allí no entendieron el mensaje. Ellos prefirieron apelar al temor y no cruzar la zona de oscuridad. O sea, si ellos tenían la fe, ¿cómo es que no podían? Y ellos habían visto ya
milagros, ellos habían visto ya muchas situaciones donde Dios los respaldaba. Lo mismo pasa cuando Pedro caminó sobre las aguas. Salió solo Pedro. Quizás los otros, ¿por qué no? Porque quizás les dio miedo. Quizás dudaron. Ahora, la zona conocida de comodidad es lo que ya conocemos. Es lo que sabes hacer, es lo que tienes, es lo que manejas. O sea, es tu hábitat, pues. Esa es tu zona de comodidad. O sea, es decir, sé cómo moverme, sé qué hacer y qué no, dónde tengo el control, y ya está. Ahora, cuando nosotros analizamos eso en la historia de la humanidad, del hombre, no solamente a la luz de la palabra, sino en la historia de la humanidad, las personas en la historia que lograron el éxito en X área, fue porque se animaron a salir de lo que sabían. Se animaron a salir de la zona de comodidad. Ahora, tú vas a hacer las cosas sin saber el resultado final, por supuesto que es un riesgo. O sea, claro que es un riesgo el hecho de que tú digas, bueno, vamos a verlo así. Los matrimonios. Cuando una pareja se casa en Cristo, o no, o fuera de Cristo, la gente espera, o los novios por lo menos esperan, que eso sea un próspero, que eso sea un matrimonio que dure toda la vida, ¿verdad? ¿Y por qué entonces hay tantos divorcios? ¿Y por qué suceden entonces tantas situaciones de pareja? Problemas. Entonces, porque tú no conoces el resultado final y quizás en el interín, si por supuesto, si no tienes a Cristo, quizás vas a cometer muchos más errores. No quiere decir que estando en Cristo no los vayas a cometer, sino que Dios te trata de llevar un poco más encaminado si tú te dejas y si no eres cabeza dura, ¿no? Vamos a entender cosas que necesitamos para pasar a ese otro lado, para cruzar, ¿ok? Uno es, debemos hacer de los errores nuestros mejores amigos. ¿Cómo es eso? Una pregunta le hago, ¿a usted le gusta equivocarse? No, ¿verdad? Duele, molesta. A mí en lo personal me molesta mucho equivocarme. Pero, ¿sabe que todo lo que duele enseña? Todo lo que duele enseña. Y si tú agarras y los errores que hayas cometido en tu vida, tú dices, bueno, los ignoras y no aprendiste de ellos, vas a volver a caer otra vez en el error. Ahora, si tú cometiste un error, te duele, lloraste, aprendiste, ese va a ser un trampolín hacia otro nivel. Eso va a ser un trampolín que te va a ayudar a avanzar. Quiere decir que se convierte en tu aliado. Quiere decir que se convierte en esa zona de riesgo, pero que se convierte en una oportunidad para que tú aprendas. Entonces, muchas veces tendemos a frenarnos o a dejar de avanzar por los errores, por miedo a los errores y a fracasar. Pero déjeme decirle que si no fracasas, es imposible que veas las cosas de una forma diferente, que busques hacerlo de una forma distinta. Fíjate que cuando usted piensa en los hombres de la palabra, Moisés a la primera hizo las cosas mal. Abraham, Sansón, dígame Sansón, ¿me entienden? O sea, quizás va a haber errores, y eso es algo que una lección que yo aprendí hace mucho tiempo, que me la enseñó mi pastor, que él me dijo una oportunidad, porque yo era de las personas que me sucedía que yo no hacía o no accionaba porque me daba miedo equivocarme, me daba temor. Y él un día me dijo, Luis, tú te vas a equivocar. O sea, te vas a equivocar. Y me dice, es mejor recibir exhortación porque te equivocaste que porque no hiciste nada. Y eso nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque te ayuda. Ok, hiciste algo, te equivocaste, cometiste el error. Dice, bueno, lo intenté. Ahora, bueno, voy a cambiar la estrategia, voy a cambiar la seña, voy a irme por otro camino. Quiere decir que empiezas a tomar riesgos, pero riesgos inteligentes. No riesgos a lo loco. No riesgos así porque sí. Empiezas a tomar riesgos con conciencia. Y tú dices, bueno,
Si vas a invertir en un negocio, por ejemplo, tienes un dinero y vas a invertirlo en un negocio, tú dices, bueno, voy a invertir en este negocio y vas a poner y lo vas a poner en oración y vas a orar a ver si la persona con que tú vas a hacer negocio es una persona íntegra y todo lo demás. Entonces, no va a ser lo loco porque supuestamente es un negocio que te va a hacer rico a la noche a la mañana. ¿Sí me entiendes? Entonces va a ser algo inteligente, con sabiduría. Ahora, otra de las cosas que nos llevan en esos tiempos a cruzar esos tiempos de oscuridad es entender que en el lugar de tu obediencia es el lugar de tu bendición. Ahí es donde está la bendición. Eso es algo que hemos escuchado mucho, pero muchas veces queremos decirle a Dios cuál es el lugar de nuestra bendición, cuando eso en realidad lo decide Él, porque Él es el soberano, porque Él es su voluntad. Entonces es irónico decirle a Dios que no, mi lugar de bendición es aquí, porque tú aquí estás cómodo. Pero resulta que si nos vamos a este versículo que leímos de Jesús en la tormenta, habla de que Dios te pone la tormenta y te va a hacer decir que la bendición está en medio de la tormenta porque Él se te va a aparecer allí. Y tú dices, ya va. Entonces, espérate, o sea, la bendición no va a ser solamente donde y siempre donde tú quieres, donde tú anhelas. Quizás la bendición aparece en un lugar donde tú vas a estar por obediencia. Fíjense, Pedro salió de la barca y caminó por obediencia cuando caminó sobre las aguas. Entonces, ¿qué pasa? Que allí, cuando dejaste el temor, no importa lo que te digan, no importa que te digan que estás loco, que eres un fracasado, que te digan que tú no sabes, que tú sí eres ridículo. Tú estás caminando, es al sueño de Dios en tu vida. Ahí es donde está el asunto. Y es donde empiezas a recibir milagros, ¿no? Por eso es que ahí empiezas a pasar de la zona de oscuridad a una zona de revelación en tu vida. Empiezas a dejar de buscarle explicación a las cosas de Dios para que Dios te las haga entender. Es decir, en ese momento de transición no es tiempo de explicar o de buscar entender, sino de accionar. Tienes que buscar accionar en ese momento. Y ese accionar te lleva a moverte en fe. Sí, porque si no, te vas a quedar ahí paralizado, ¿no? Entonces, cuando tú estás pasando un momento oscuro, y si la estás pasando hoy, deja de buscarle explicaciones. Deja de buscarle explicaciones al momento de oscuridad en tu vida. Empieza a buscar esa revelación. Busca obedecer en medio de la tormenta. Busca obedecer en medio de la oscuridad a Dios, ¿no? Porque queremos decir, eso es como, pero usted se imagina, yo lo veo así. Usted se imagina que usted va al odontólogo, ¿verdad? Que uno está ahí con la boca abierta. Uno está ahí con la boca abierta, con una lámpara aquí. Y el odontólogo empieza a tratarlo, le hicieron la limpieza y le dice, ¿pero por qué me tocas ahí? ¿Pero por qué me...? No, esa no es la muela. No, para allá. No, pero ¿por qué usted usa ese aparato? Porque usted me echa ese agua con el aparatico. ¿Usted se imagina? Entonces, tienes que dejar, hay que dejar hay que hacer la transición de la zona de oscuridad a una zona de revelación. ¿Ok? Cambiar la percepción en medio de la transición. O sea, la fe, y esto quiero que lo tengan muy claro, la fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. Le voy a poner este ejemplo. Si usted en su vida, Dios lo guarde, o alguna persona que usted conoce, le diagnostican una enfermedad grave, su fe es que Dios lo puede sanar. Si eso está, ahí está la fe. Ok, mira, me diagnosticaron esto. Ok, pero mi fe es que yo soy una persona sana, porque Cristo murió por mí, porque yo soy sanado por las llagas de Cristo. Entonces, esa es tu fe, pero no niega la realidad. ¿Ok? Entonces, quizás tú hoy día, si una esposa está esperando que su esposo sea más amoroso, está esperando que su esposo sea más atento, y a lo mejor entonces ella dice, ay sí, mi esposo es más amoroso, y resulta que el hombre le tira el plato de la comida ahí, ni siquiera le agradece, ni nada. Entonces, ese momento, ella sabe que no, en ese momento no es así, pero en su fe, ella siente y sabe que su esposo va a ser hecho distinto porque Dios lo va a cambiar, porque ella está cambiando. Entonces, eso no cambia. ¿Por qué les digo que no cambia la realidad? Porque no cambia el enfoque del problema. Quiere decir, Dios no niega la realidad. El problema puedes verlo
lo puedes tener enfrente, pero el enfoque que Dios le da es que lo está viendo desde su perspectiva. O sea, la mente de Cristo trabaja en un ámbito invisible, en un ámbito que no percibimos con nuestra vista física, pero que se manifiesta en lo visible. Entonces, es por eso que necesitas la fe para ver lo invisible y poseer lo imposible. O sea, es la única forma. O sea, la única forma de que por medio de la fe puedas lograr lo invisible a llegar a tener lo imposible es cambiando la perspectiva, la percepción de eso. Dios busca en cada situación como salimos aprobados por Él e iremos de gloria en gloria. Amén. Así será. O sea, por ejemplo, yo creo que todos en nuestra fe anhelamos un país diferente, una nación próspera, una nación bendecida, una nación donde la gente se respete, se ame, se ayuden unos a otros, una gente donde no haya odio, un país donde... Eso es lo que anhelamos todos. Y esto va más allá de toldas políticas, de colores. No, yo creo que es que eso es lo que anhela cada quien. Pero yo tengo que creer en eso, aunque quizás mis ojos no lo ven. Que es un país que es próspero y bendecido en todas sus áreas. Un país donde la violencia no existe. Entonces, yo creo que eso va mucho con la fe. Ok, yo tengo fe, yo voy a ser diferente, yo voy a cambiar y voy a caminar en eso. Ok. Vamos a leer a Job un momento, Job 8, versículo 5. Dice, pero si tú ves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos, nuestros días en este mundo son como una sombra. Está hablando aquí de uno de los discursos que hizo los amigos de Job. Pero fíjate que si te dice, si tú vuelves la mirada a Dios y le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Entonces muchas veces pasamos más anhelando lo que teníamos que lo que podemos tener en Cristo. Y no estamos hablando solamente de lo material, sino estamos hablando de lo espiritual, de la paz, de la llenura, del gozo, de la presencia de Dios, de la unción. Y yo creo que eso es una de las cosas más grandes. Yo en lo personal, yo me enamoré de Dios por la paz que Él me ha dado desde que yo lo conocí. Me enamoré de Dios. Y claro, me quedé pues. Entonces, fíjense que ese versículo que dice, el 5, que dice, si tú vuelves tu mirada a Dios, habla de enfoque. En medio de tu problema, de la circunstancia, es enfoque. Enfoque. La fe no niega a los gigantes. Vemos, Israel se paró antes de entrar a la tierra y dijo, hay gigantes. Hay gigantes. Era una realidad en ese tiempo. Pero Dios había dicho que la tierra prometida era de ellos. Y el problema no era cómo la veían. El problema es cómo se sentían ellos, los espías. Cómo se sentían la gente que estaba allí. Dice, ¿qué decían ellos? Que nos parecíamos langostas. Eso es lo que decían ellos. ¿Cómo te sientes tú ante el gigante que se te presenta hoy? ¿Te sientes como langosta? Como un David que, bueno, gigante que se detenga, bueno, hoy empiezo a agarrar piedra para lanzarle piedra. Ese es mi pensar, esa es mi posición. O sea, si tú ves el gigante de una vez, quieres salir corriendo para otro lado, ahí hay un problema. ¿Ok? Y algo que va a suceder antes de que pase la tormenta en tu vida, antes de que pase toda quizás esa zona oscura, es que se impartirá lo nuevo en ti. Dios impartirá lo nuevo de Él en tu vida luego de que pase esa zona de oscuridad. Por eso es que tienes que atreverte a atravesar esa zona oscura. Tienes que atreverte, porque si no, ¿cómo va a haber algo nuevo en ti si no se da? Fíjense, véanlo así. Vamos a poner el ejemplo más claro de la palabra, que es la crucifixión del Señor. Resurrección y después la ascensión del Señor. ¿Qué pasa?
para que ellos recibieran el Espíritu de Dios en el Pentecostés y fueran llenos de la presencia del Espíritu de Dios, tuvo que pasar Cristo una zona de oscuridad, de ser crucificado, de estar 3 días en la tumba, en una oscuridad, y resucitar, para que ellos recibieran esa unción. Se impartió lo nuevo, se impartió. O sea, Jesús estuvo con ellos 3 años formándolos, discipulándolos, dándoles de lo que el Padre le había dado, hablándoles de la palabra, enseñándoles del reino, sí, formándolos en eso. Pero si Cristo no hubiera pasado ese tiempo de oscuridad en la tumba, ellos no hubieran podido hacer lo que hicieron. Tan simple como eso. Y ustedes saben en qué se traduce todo esto: en que usted y yo debemos morir a nosotros mismos. En que usted y yo debemos morir quizás a los anhelos más profundos que creemos que se los entregamos a Dios y realmente no se los han entregado. Para que tú veas que en ese tiempo de oscuridad tú realmente moriste a eso, y es que viene la unción, y es que viene la gloria. Allí, en ese punto. En la tormenta es difícil aprender. En la tormenta no es nada sencillo aprender, porque uno lo único que ve es agua y trueno y palo por aquí y cabezazo por todos lados. Pero la realidad es que eso nos lleva, por eso el enfoque es en el Padre, en el Señor. Por eso, ¿sabe cuando usted aprende a conocer a la gente? Cuando toma decisiones en momentos de presión, en los momentos de extrema presión. Porque cuando la persona realmente no tiene la madurez correcta, va a tomar la peor decisión en la vida en ese momento, en vez de tomar la situación. Miren, yo conozco personas que cuando han suscitado situaciones de salud, pues en su familia, que cuando, por ejemplo, siempre son personas muy seguras y muy dadas y muy hechas para adelante, pero hubo una situación, recuerdo que hubo una emergencia con un familiar que se enfermó muy grave hace mucho tiempo, y yo estaba, ¿no? Y yo me quedé a dormir esa noche allí. Y de repente la persona se puso grave y pegaba gritos de dolor, o sea, como agonizando. Y decía, perro, que esto se va a morir aquí, se va a morir. Y la persona estaba así, congelada, fría, tiesa, porque no hallaba qué hacer. Yo le di una aplauso. ¡Ey! Vístete, que hay que irnos para la clínica ya. Vístete, que hay que llamar a la ambulancia. Pero estaba tieso, o sea, no halló qué hacer. O sea, quiere decir que nuestra experiencia natural de vida no nos prepara para eso. Para las situaciones difíciles, no nos prepara para eso. Nosotros podemos creer que nuestra experiencia de vida, lo que tanto que hemos aprendido, la edad que podamos tener, nos va a hacer sabios en esas situaciones, y realmente es mentira. O sea, realmente nos vamos a dar cuenta que cuando venga el momento de presión, quizás no vamos a saber tomar la decisión. Por eso es que necesitamos atravesar la zona de oscuridad para que Dios nos imparta lo nuevo y venga realmente la decisión sabia en esas situaciones. Porque vas a aprender a escuchar a Dios en todo momento. Y no lo estoy regañando, por si acaso, porque a lo mejor siente que lo estoy regañando. No lo estoy regañando, me parece que me emocioné. Hay que tener claro 2 cosas. Una es que en bendición Dios te enseña, y en tiempos de crisis Dios te imparte. Y estamos en un tiempo de crisis en el mundo, ¿verdad? No solamente en nuestra nación, porque en nuestra nación hay muchos problemas. Usted los conoce igual que yo. Y si usted no está usted está fuera de Venezuela, y es venezolano, usted también conoce los problemas que hay en nuestra nación. Pero ahorita la crisis es mundial. Y ahorita estamos en un tiempo donde Dios está impartiendo a sus hijos, impartiendo de una forma sobrenatural, para que podamos cruzar sin pasar, sin detenernos, sin pasar por el temor. A eso me refiero. Fíjense que Pablo le dijo a Timoteo: activa los dones que te impartí. Y si Dios está en un tiempo de impartimiento, Dios va a llegar a un momento de decir: activa los dones que te impartí. Y eso es lo que Dios nos dice en medio de los tiempos de crisis. Activa los dones que te impartí, activa tus capacidades, ensancha tu tienda, ensancha las estacas. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Pero tienes que atreverte a soñar y a caminar. Tienes que atreverte a no claudicar ante la circunstancia. A triunfar en cualquier área, comenzando por el área espiritual, es de Cristo y de la presencia del Espíritu de Dios. Sin Él
No quiere decir que no lo alcances, pero te va a ser mucho más difícil. Va a pasar mucho más proceso y quizás sales mucho más herido. Por eso es que hay cosas que no puedo, con Dios, que no lo vamos a aprender con nuestra lógica o con nuestro intelecto. Hay cosas que no va a ser por aprendizaje, sino que van a ser por impartición. Por ejemplo, si usted en su vida, Dios tiene activo el don de lenguas, dígame usted en qué escuela le enseñaron a hablar en lenguas, porque yo no, o sea, yo no sé. Pues, ¿cómo enseña? ¿Cómo explicas tú eso? Eso es impartido. Cuando Dios le da una revelación, una visión, una profecía, ¿quién le enseña que no? Es que tienes que poner el ojo así para ver la visión. No, no, no. Eso Dios lo imparte. Cuando usted tiene don de sanidad, don de orar por los enfermos y que se levanten, eso es algo que Dios le imparta. Le imparte. Por eso es que mucha gente no quiere arriesgarse. Mucha gente no busca arriesgarse. Huyen de la zona de riesgo. No sea uno de ellos. Atrévase. Porque los riesgos deben ser tomados, pero con inteligencia. ¿Sabes qué es lo peor? De verdad lo peor que yo considero como hombre. Ni siquiera, no lo estoy hablando ni como cristiano, no estoy hablando ni como pastor, sino como hombre. Es no arriesgarse nunca a nada. Nunca. Tú dices, no, pero eso es terrible. Eso es terrible. Yo lo veo así. Hay gente que en la vida le tuvo tanto miedo a morirse, que nunca hizo nada, que nunca aprendió, nunca salió, nunca... Y es, mira, vamos para que aprenda a manejar bicicleta. No, porque me puedo caer, me puedo morir, me pego por aquí. Mira, pero vamos para que aprendas a patinar. No, porque me puedo caer, me puedo raspar la rodilla, después me puedo pegar la cabeza y me puedo morir. No, imagínate, entonces tú tienes una vida ahí con un miedo permanente, chico. Gracias a Dios que cuando una llega a Cristo, eso se le quita. Para la muerte, ¿qué me interesa si me morí? Me voy con Cristo. ¿Me entiendes? Uno procura ser sabio y prudente, ¿no? Pero no vive temiendo eso. Ahora, cuando nosotros pasamos ese tiempo, esa zona de oscuridad, viene como una imitación divina, pues de Dios, vamos a decirlo así. No viene por iniciativa propia. O sea, es algo profético, es algo que sucede profético donde Dios está a punto de cambiar tu vida en esa zona de riesgo. ¿Por qué? Porque vienen nuevas conquistas, vienen nuevas batallas. O sea, quiere decir que la fe trabaja cuando tú no sabes cómo va a acontecer. Eso es fe. Eso es fe. O sea, cuando tú no... Véalo así. ¿Por qué a muchos científicos les cuesta tanto tener fe en Dios? Hay científicos cristianos, sí existen. Pero hay muchos científicos que les cuesta creer, sobre todo los más letrados, porque ellos conocen muchos procesos de la biología, de lo humano, de todo eso, y te das cuenta que ya va, o sea, ¿cómo es esto? Entonces yo no puedo tener fe en esto. O sea, la fe también no trabaja solo en cuando tú no sabes cómo va a acontecer, sino también donde tampoco sabes dónde va a ocurrir. O sea, ni cuándo, ni en qué tiempo, ni en qué año, tú no lo sabes. Eso es la fe. Si tú estás esperando, y vamos a verlo así, tú estás estudiando una carrera en la universidad, y si tú estudias, pasas todos tus exámenes, haces tu tesis, tú estás seguro que tú en tal fecha, de tal año, te estás graduando. O sea, esa es una fe conocida, ya algo que tú sabes. Bueno, tal fecha se acaba el semestre, y este semestre me entregan mi título, mi certificado, y listo, tengo mi diploma, estoy graduado. Eso ahí no se traduce en fe, ahí se traduce que hay un esfuerzo, un mérito, ciertamente. ¿Ok? Ahora, la fe también trabaja cuando las cosas, cuando todavía no han sucedido. Y quizás tú estás del lado contrario al tiempo de victoria. O sea, estás en otro estatus y todavía no ha sucedido. Ahí es que trabaja la fe, en ese tiempo. O sea, tú no puedes trabajar la fe cuando tú, no, es que ya pasó, ay sí. No, por un ejemplo, quizás usted tiene una herida por alguien en su corazón y se da cuenta que usted nunca lo tiene ganas de perdonarlo.
Y la realidad es que usted nunca va a sentirlo, porque está herido, ¿verdad? Entonces, no, yo voy a esperar sentir perdonarlo. Eso es embuste. Eso es embuste. Usted tiene que decidir perdonarlo. Cuando usted decide perdonarlo, es que viene realmente la redención, el acto de perdón, la sanidad. ¿Ok?